Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y esto se llama Octavo Mandamiento en el horario estelar de Canal N. Corren firmas en el Congreso para interpelar al canciller César Landa por expresiones que el presidente ha tenido ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y que a la oposición no le han gustado. Entonces, el vocero más activo de la oposición, el congresista Montoya de Renovación Popular, Jorge Montoya, dice que mañana consiguen las firmas. Eso habría que esperarlo y tomarlo con pinzas. Declaraciones del presidente en su discurso que van desde hablar de golpe de Estado, de la guerra Rusia y Ucrania. Esto último, por cierto, a Cerrón no le gustó, ¿no? Y otros temas más, como el pronunciamiento peruano frente a Malvinas, ¿no? Es histórica la posición peruana de respaldo hacia la Argentina. Bueno, lo cierto es que corren firmas para interpelar al canciller y el canciller César Landa está con nosotros, conectado. Canciller Landa, ¿cómo está usted? Buenas noches. Muy buenas noches. La razón fundamental que esgrime la oposición para buscar su interpelación, en palabras del señor Montoya, es que usted es el responsable directo de lo que dice o no dice el presidente Castillo y que por esa razón buscan que usted comparezca ante el Pleno y dé las explicaciones del caso. ¿Cuáles serían estas? ¿Cuáles serían? ¿Me repite la pregunta, por favor? Sus explicaciones respecto a lo que esgrime la oposición de que usted es el responsable de lo que el presidente Castillo ha dicho en Nueva York. A ver, la Constitución señala en el artículo 118, numeral 11, que el presidente de la República dirige la política exterior y las relaciones internacionales, y está en el marco de ese mandato constitucional que la Cancillería ejecuta la política exterior, que se basa en una política de largo plazo, no una política gubernamental, sino, diría yo, por ejemplo, instalada desde la fundación del Perú como república y sino también desde la fundación de las Naciones Unidas, por el cual el presidente ha asistido, como todos los años y muchos jefes de Estado, a hacer una presentación de la política peruana al ámbito internacional, ¿no? Claro. Y por eso ha abordado temas centrales de lo que es la política exterior que está consolidada históricamente, ¿no? Claro, pero ¿usted le parece oportuno que en Nueva York se haya anunciado el restablecimiento de las relaciones, por ejemplo, con la República Árabe Saharaui? En 1984, el Perú reconoció a la República Árabe Saharaui Democrática como Estado independiente por decisión del presidente Fernando Belaúnde de Terry. Correcto. En aplicación de la política exterior del Perú basada en el respeto al principio de libre determinación. El Perú desde 1821, que surge la independencia, establece una política exterior basada precisamente en la libre determinación y la independencia en su momento de España. Y desde 1945, las Naciones Unidas tienen en su agenda el acceso a la independencia y la libre determinación de los pueblos y territorios coloniales. Ya. Desde esta fecha, el Sáhara Occidental forma parte de la agenda de descolonización de las Naciones Unidas. Correcto, correcto. Entender además o recordarle a la gente que la República Árabe Saharaui eran fundamentalmente territorios españoles, después entra Marruecos y todo lo que ya se sabe por historia. Pero esto, a su vez, complica las relaciones peruanas con Marruecos. El Perú tiene una política basada en el derecho internacional y precisamente en las declaraciones de Naciones Unidas, como señalaba, y que si bien puede haber y hay controversias en algunos estados, nosotros no entramos al fuero interno de la política entre los países, claro, sino en el marco del derecho internacional, ¿no? Que es lo que respetamos, y no desde ahora, sino como señalo, desde hace 38 años, ¿no? Claro, pero usted dice bien y recuerda bien que en 1984 el presidente Belaúnde reconoce por primera vez a esta nación, pero Fujimori en los 90
suspende más bien las relaciones con la República Árabe Saharaui en 1996, hasta que, lo que yo recuerdo. Eso no cuenta, digamos, es decir, que Fujimori haya el 96 suspendido relaciones con la República Árabe Saharaui, ¿no es tomado en cuenta esta posición? Dentro de la historia de la política exterior ha habido ciertamente recodos también en el gobierno de Fujimori. El Perú se retiró de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Correcto. Y luego retornamos, al igual que en otros foros, ¿no? De modo tal de que la ratificación que el gobierno, el presidente Castillo hace, de no solamente la declaratoria que hizo el presidente Belaúnde, que luego fue ratificada también por el presidente García en su momento, sí, es más bien la continuidad de una política que la Cancillería ha establecido de manera permanente, ¿no? Usted como canciller debe saber el sentido y entenderlo mucho mejor, el sentido de la oportunidad. ¿Era necesario ante la Asamblea de la ONU tomar esta clase de posiciones? No digo que estén necesariamente o sean condenables. Lo que digo es si el momento era oportuno en la ONU. Sí. En el foro internacional, que es donde se reúnen los jefes de Estado y se discuten las políticas internacionales, el Perú no ha sido el único que ha expresado, ¿no? Este tipo de posturas. El presidente Biden ha hablado de dos estados, ¿no? Israel y Palestina. Sí. Y así otros jefes de Estado o cancilleres se han pronunciado sobre temas candentes que requieren el reconocimiento para un diálogo y solución pacífica, y ese es el foro, ¿no? Donde se han expresado todas las posiciones que pueden sorprender a nivel interior, pero que es propio de la escena internacional, ¿no? Correcto. Renovación Popular, que es la bancada que promueve su interpelación, le pide explicaciones. ¿Cuáles serían, a manera de ensayo, estas explicaciones ante el Parlamento? Bueno, en la Comisión de Relaciones Exteriores, dicho sea de paso, me ha invitado el día de mañana, al mediodía, donde yo voy a exponer precisamente esa política exterior que se enmarca en las líneas matrices de la Cancillería y que han sido puestas de manifiesto también por el presidente de la República, y que se basa en una diplomacia, en primer lugar, basada en el pluralismo, es decir, el multilateralismo, ¿no? De un sentido, de un pragmatismo basado en los intereses nacionales y de la población peruana, antes que en ideologías, ¿no?, que hacen que la política a veces sea vista de amigos y enemigos, ¿no?, que no es la postura del Perú. Exacto. En esta lógica también, la diplomacia, aparte de ser multilateral, también es una diplomacia social, ¿no?, porque se busca con la pandemia y con la guerra, con la crisis alimentaria, la inflación y la escasez de combustibles, etcétera, que el poblador llano, nuestra población más vulnerable, no sea perjudicada, y la política internacional debe coadyuvar a facilitar y a encontrar, ¿no?, precisamente mediante el comercio, la cooperación, ¿no?, los apoyos, ¿no?, que precisamente se están logrando, ¿no?, con la política internacional, y que el presidente, al encabezarla, también obviamente lidera esta tarea, ¿no? A manera de transparencia, que creo que es importante en la función pública, ¿usted qué le diría al país de lo que se ha logrado en este viaje? Es decir, ¿qué ha sido importante para el Perú en este viaje? Primero, el Perú es un país en el cual los gobiernos del exterior confían, y confían en el gobierno, en el Estado peruano y en el presidente. Por ello, dentro de 2 semanas se reúne en Lima la Asamblea General de la OEA, que recibe a 35 países, ¿no? Por eso Perú asume la presidencia de la Comunidad Andina de Naciones hace menos de un mes, ¿no?, donde han visitado presidentes de la región, como también en noviembre asume la presidencia de la Alianza del Pacífico, que une a México, Colombia, Perú y Chile. Y incluso esta mañana me reunía con el ex canciller español Moratinos, quien nos pidió que Perú sea sede de un foro mundial sobre alianza de civilizaciones, es decir, y el 2024 el Perú sede de la APEC, ¿no? Entre otros, digamos, muestras de que desde el punto de vista de los gobiernos del exterior hay un recibimiento y una acogida al Perú. Muestra de ello también es la reunión que ha tenido
el día de ayer el presidente Castillo y su esposa con el presidente Biden y su esposa, ¿no? Sí, sí, sí. Y son símbolos, pero también hay ejercicios prácticos de este multilateralismo, ¿no? Algunos congresistas de la oposición advierten, anticipan, que no le darán permiso al presidente Castillo para que vaya al Vaticano. De hecho, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, ha dicho en declaración pública ante periodistas a los congresistas, a sus colegas, voten rojo, marquen rojo para que no vaya al Vaticano. ¿Cuál sería su reacción? Bueno, yo creo que existe obviamente independencia y autonomía, ¿no?, de los parlamentarios para deliberar, ¿no?, y debatir, pero de otro lado también, como ejecutivo, hay que decir que la política exterior es una política de Estado, ¿no?, más que gubernamental, porque las relaciones con la Iglesia las tenemos históricamente, incluso han sido formalizadas por un concordato, y que es la visita del Papa, que está desde el 2018, también es una manifestación de esa relación donde hay un diálogo, ¿no?, entre jefes de Estado, claro, uno pontificio y otro civil, porque la sociedad peruana mayoritariamente pues profesa el catolicismo, y creo que en estos momentos de crisis alimentaria, política, la fe y la esperanza es muy importante que esté presente, ¿no?, para poder reflexionar de acuerdo a los pensamientos y diversas creencias desde ya en pro del bienestar de todos los peruanos y sobre todo los más vulnerables. Y creo que un encuentro entre el jefe de Estado y su santidad sería un reflejo muy importante de esa comunión, ¿no?, precisamente para los más pobres, ¿no? El discurso o partes del discurso del presidente Castillo han sido sumamente criticadas, y no solo el discurso, criticadas por un grupo de gente, claramente, ¿no? Pero no solo el discurso, sino también su presentación ante empresarios estadounidenses, donde relata la historia de un padre que sufre un incendio, su residencia, y recoge entre las cosas que quedan en medio de cenizas un tamborcito. Y hay un personaje al lado, una persona de pelo cano, que hace un gesto como entre, parece ser como sorprendido, parece ser como acongojado. Otros lo han interpretado como diciendo que inoportuno lo que ha dicho el presidente Castillo ahí. Usted, que está allá, ¿nos podría decir la verdadera razón por la cual esta persona hace ese gesto? Es decir, ¿usted oficialmente puede decir qué pasó en esa reunión? Mire, yo quisiera rescatar más bien la opinión de especialistas en la materia, ¿no?, como Ramírez Escobar, ¿no?, Berit Granda, Farid Cajat, que se han pronunciado analizando, ¿no?, el discurso del presidente de Naciones Unidas, ciertamente, y destacan, ¿no?, lo que es importante para el país, ¿no?, la política internacional y la coherencia, donde no está ajena, obviamente, la relación con los inversionistas, ¿no? Claro. Y en toda reunión, digamos, privada, puede haber anécdotas, puede haber circunstancias, ¿no?, y comentarios que se han señalado en el marco, ¿no?, de estrechar los vínculos y generar la confianza que se pone de manifiesto, por lo menos en las reuniones, por cuanto no ha habido, digamos, cuestiones que vayan más allá de que haya garantías, como señaló el presidente, que no se ha expropiado empresas, no se ha limitado la exportación de utilidades, ¿no? Y que la presentación que hizo también el ministro de Economía o de Comercio, ¿no? Sí. Entre otros, o de Educación, que son escuchados, ¿no?, un foro de empresarios, que es lo relevante para la seguridad jurídica de las inversiones en el país, no solamente al corto, sino al mediano y largo plazo, porque han señalado que tienen intereses de inversión de millones, ¿no? Y creo que eso es importante que la población lo sepa, ¿no? El canciller César Landa con nosotros, dando cuenta de algunas de las cosas que han sido finalmente beneficiosas para el país. Y para terminar, canciller, agradeciéndole por esta entrevista, usted tiene toda la disposición de ir al Congreso para, si es que las firmas llegan a recogerse, someterse a una interpelación.
Antes que canciller, yo vengo de un mundo académico de la enseñanza, derecho constitucional, y respeto el equilibrio de poderes, el control y balance al gobierno, a la oposición, y como ciudadano, y en este caso funcionario público, dispuesto a asistir al ser requerido por el Congreso, ¿no? Definitivamente que sí, es mi deber democrático, ¿no? Gracias, canciller, por esta conversación. Que tenga usted muy buenas noches. Les decía Muy el buenas canciller noches. César Landa con nosotros a propósito de la interpelación, que aún no hay las firmas, pero voceros del grupo opositor aseguran que las conseguirán a más tardar mañana para que el presidente, mejor dicho, el canciller, explique los dichos del presidente ante la Asamblea de la ONU. Ha hablado